Hola, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, sí, sí, buen día, te escuchamos. Buenos Sí, días. sí, se escucha. Buen día. Bueno, me presento, yo soy Sabrina Hola, Milín. buenos días. Buenos días. Soy directora de carrera administrativa del empleo público y junto con Alejandro Almirón somos docentes de este curso. También nos acompañan como tutores Marcela Pons Vivó, Lucas Papa, Marianela Rosas y Martín Milstein. ¿Quieren presentarse el equipo, Ale? Buenas, ¿cómo están? Bueno, en principio gracias por el tiempo y por haberse conectado, pese a todas las obligaciones de cada uno, de cada una. Estamos acompañando en esta formación ya por la cuarta o quinta edición, así que los resultados siempre han sido muy positivos. Esperamos que les venga siendo útil en la medida de lo posible en la que puedan acceder a los materiales de la plataforma. Y bueno, hoy un poquito la idea es repasar los primeros módulos, sobre todo para también quienes no pudieron ir leyendo los materiales, creemos que va a ser una buena oportunidad, y hablar un poquito de la consigna, ¿sí? Vamos a tratar de que sea, de cumplir los plazos posibles, eh, pero bueno, trataremos de que no tener que cortar, va a haber momentos que vamos a tener que cortar, ahora lo explicamos bien, porque se corta la plataforma, pero trataremos entre 1 hora y media o 2 horas como máximo que dure el encuentro, ¿sí? Bueno, gracias. No sé si ahí está Nela o Marce Sí, Sí, acá estoy. o ¿Qué Lu. tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Pons Vivó, soy parte del equipo de carrera hace algunos años ya. Una alegría conocerlos personalmente. Bueno, les vamos a pedir que los que puedan tener cámara activada la activen, así los conocemos. Si pueden silenciar los micrófonos también. Y por el chat les compartimos el link para que acrediten asistencia. Cualquier consulta nos van indicando por el chat que vamos a estar atentos con Lucas y Marianela. ¿Qué tal? Bien, bueno, bienvenidos a todos, todas. También mi nombre es Lucas, parte del equipo técnico de carrera, tutor, así como estamos para acompañarlos en lo que necesiten, sobre todo, bueno, correo electrónico y foros en cada módulo para subsanar cualquier duda que tengan en relación a los temas o cuestiones administrativas. Gracias, un gusto. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Marianela, también los voy a estar acompañando en este curso. En lo que necesiten, acá estoy. Bueno, gracias a todo el equipo. Es bueno, al menos para cortar un poco la distancia de lo virtual, presentarnos y vernos un poco. No vamos a hacer la presentación de todos, nos gustaría, pero estamos con los tiempos un poco acotados. Les cuento que estamos teniendo algunos problemas desde el IPAP con la plataforma de Webex, entonces cada 40 minutos se corta. Lo que vamos a hacer es, Lucas, vos estás más o menos atentos como para irnos avisando, ¿te parece? Sí, Cuando perfecto, sí, falte sí, sí. poco, Genial, sí, nos vamos van 17. avisando cuando falte poco tiempo y entonces cuando se corte nos volvemos a conectar. Ese va a ser el mecanismo. Perfecto, Eh, Sabri. bueno, les agradezco a todos el estar presente, el haberse hecho un rato. Sabemos que es difícil en estos momentos hacerse un rato para conectarse, pero bueno, siempre son instancias, las instancias de capacitación siempre son interesantes y es bueno hacerse ese tiempo, ¿no? Les cuento que esta capacitación fue desarrollada desde la Dirección de Carrera Administrativa del Empleo Público y apunta específicamente al agrupamiento jerárquico y su rol dentro de la administración pública provincial, ¿no? La dirección de carrera fue creada en el 2019 con el objetivo, entre otros, ¿no?, de promover los sistemas e instrumentos de desarrollo de la carrera administrativa de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Ejecutivo de la provincia, ¿no? En ese sentido, busca relacionar, por decirlo de algún modo, el desarrollo de la carrera y las competencias que se requieren para los distintos agrupamientos, para los distintos puestos y categorías del escalafón, ¿no? Con propuestas de formación específicas.
Así es que, junto con el IPAP, desarrollamos este curso, que es Herramientas de Gestión para Mandos Medios, que está dirigido de manera específica a quienes revistan en el agrupamiento jerárquico, ya sea que cumplen funciones asignadas como jefe de departamento, subdirector, o también quienes se desempeñan como personal de apoyo. O sea, son toda la categoría de 21 a 24, quienes cumplen este rol que llamamos de mandos medios, ¿no? Dado que se trata del agrupamiento más alto de la carrera administrativa, el punto de partida de esta formación es justamente el reconocimiento de la trayectoria, ¿no? Y de los conocimientos adquiridos para llegar a este agrupamiento, ¿no? A lo largo de la carrera. Por eso busca, por un lado, impulsar o incentivar el desarrollo profesional y personal, y también el fortalecimiento de capacidades de los mandos medios dentro de su rol, ¿no? Ahora vamos a compartir una presentación. Les pido que me avisen si se está compartiendo. Revisen el tema de los micrófonos, así. Sí, ahí se ve perfecto, Sabri. Todos pueden verla, bárbaro. Sí, se Bueno, ve. esta grabación va a estar en el aula, así que quienes no puedan asistir, este video va a estar en la solapa de encuentro sincrónico, lo van a poder ver más adelante. Y les cuento un poco, a ver cómo paso la presentación. Ahí está. Tengo que ir moviendo de pantalla porque o veo la presentación o veo las caras de todos. Bueno, en esta primera presentación lo que vamos a ver son los módulos que vimos en el curso hasta este momento, o sea, del módulo 1 hasta el módulo 3. Vamos a hacer un repaso por cada uno de los módulos. Vieron que los módulos tienen una primera clase que es más conceptual y una clase segunda que es más práctica, ¿no? Donde vemos las herramientas que utilizamos. También vamos a hacer un repaso por las actividades que tuvieron en cada uno de los módulos. No sé si pudieron ver, las actividades no tienen una calificación. El curso va a tener solamente una calificación al finalizar el curso, donde sí vamos a tener en cuenta tanto el trabajo final como su participación en el aula. Pero cada uno de los trabajos o de las actividades prácticas de cada módulo no tienen una nota en sí misma. Sí son obligatorias, pero no tienen una calificación. En cuanto habilitamos hace ya unos días la solapa del trabajo final para que ya irles adelantando un poco la consigna. No sé si la pudieron ver o no. La propuesta para el trabajo final es que cada uno de ustedes plantee una propuesta de mejora para el área donde se están desempeñando y que esa propuesta tenga la utilización de al menos 2 herramientas. Por eso, presten atención ahora cuando vamos a ir viendo algunas cuestiones conceptuales de cada módulo y después vamos a hacer un repaso de las herramientas. Entonces, vayan viendo, en base a la propuesta de mejora que quieran armar, cuál de las herramientas es la que más se relaciona o más útil puede llegar a ser para la propuesta de mejora que quieran presentarnos, ¿no? ¿Hay algo más importante, Ale, antes de empezar con cada uno de los módulos? No. La idea es hacer la presentación, nos pueden interrumpir obviamente, pero vamos a tener un espacio también al final, así que ahí, si surge alguna duda, lo charlamos. Bien, voy pasando la presentación. Tengo que volver acá. Ahí está. El módulo 1, que es el rol del agrupamiento jerárquico en la función pública. Bueno, en la primera clase, no sé si se acuerdan, vimos algunos conceptos generales sobre el Estado, la agenda estatal, las políticas públicas y la organización del aparato público institucional, ¿no? Ahora vamos a poner un poquito en contexto la organización del aparato público institucional de la provincia de Buenos Aires. Primero miramos un poquito el concepto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos aparato público institucional, ¿no? Nos referimos a complejísimas redes que forman un conjunto de instituciones. Oscar Oslak decía que el Estado es lo que hace. Ahora bien, lo hace justamente por intermedio de sus instituciones. Son los instrumentos que le permiten al Estado actuar sobre la sociedad, ¿no? Y articular a la sociedad.
Por eso, dentro de las instituciones se requiere una movilización de recursos, tanto recursos humanos como materiales, financieros, tecnológicos. También dentro de las instituciones se actúan mediante normas, están reguladas por normas, las constituciones, las leyes y otras normativas menores que son las que regulan cómo tiene que ser el funcionamiento. También hay acuerdos formales, no formales, y hay relaciones de poder concretas, ¿no? Todas estas cuestiones ocurren dentro de las organizaciones y entre las organizaciones. Y todo este conjunto es lo que llamamos el aparato público institucional. Por eso es que decimos que es una red complejísima, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires tiene una dimensión, además, muy grande, ¿no? En esta diapositiva es un intento de dimensionar la complejidad de la organización del Estado bonaerense. Este es un relevamiento que ya tiene un par de años, pero los grandes números no han cambiado. Tenemos en este relevamiento hay en total más de 5.000 unidades, de las cuales tenemos, bueno, la unidad de gobernador, 16 ministerios, organismos, secretarías, direcciones provinciales, direcciones de línea, y después tenemos 2.700 subdirecciones y jefaturas de departamento, que esos son los mandos medios. Ese es el objeto de este curso, ¿no? Parecen muchos, pero si miramos que hay más de 500.000 cargos en la provincia, ahí ya decimos, bueno, no parecen tantos, ¿no? Eso es el total de cargos según el presupuesto. Ahí ya no parecen tantos. Y en esta diapositiva también lo que vemos que resulta útil es este nexo que decíamos que es el agrupamiento jerárquico. El agrupamiento jerárquico tiene hacia arriba, es un nexo entre las autoridades y todo lo que es el plano político estratégico, y hacia abajo sobre la planta operativa de los y las trabajadores, que son estos 500.000 cargos. Este curso está diseñado justamente para este segmento. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se caracteriza. ¿En qué paso? Ahí está. Bueno, según información de CIAPE, que no tiene en cuenta la Dirección de Cultura y Educación, que es un número grande, ¿no? Pero es el número que teníamos, más o menos el 56% de estos mandos medios son jefes y jefas de departamento. Luego siguen otras denominaciones que tienen algunos organismos y un número menor de subdirecciones. Si lo analizamos según género, vemos que están bastante parejos, hay una leve mayoría de mujeres, pero bueno, eso también pasa en el total de la administración pública general, que hay una leve mayoría de mujeres. Y en cuanto a grupos etarios, más del 50% son mayores de 50 años. Bueno, ahora que vimos una breve información cuantitativa, más de contexto, ¿no? Vamos a conocer un poco más en detalle hacia quiénes está dirigido y sobre todo cuál es el rol que juegan los mandos medios en la administración pública de la provincia. Bueno, como dijimos, las subdirecciones y las jefaturas de departamento tienen sus propias acciones particulares definidas por la normativa de estructura. O sea, cada departamento tiene su listado de acciones. Ahora, esas funciones le son propias a cada unidad, ¿no? Pero además, todo el agrupamiento jerárquico, no solo los jefes de departamento y su director, sino también el personal de apoyo, tienen responsabilidades que le son propias a todo el agrupamiento, ya que tienen que organizar, planificar, controlar y evaluar estas acciones. También tienen que dirigir equipos, tienen que actuar como referentes de área, para realizar articulaciones, no solo entre las diferentes, dentro de la organización, sino también entre otras organizaciones, y también algunos tienen que interactuar con actores de la sociedad o directamente con los ciudadanos, ¿no? Todas estas acciones son propias del agrupamiento jerárquico. Y como decíamos, el desafío es bidireccional, o sea, hacia arriba, hacia las autoridades. Por un lado hay que recibir, los mandos medios reciben los lineamientos políticos y estratégicos, y ellos a las autoridades le aportan su conocimiento, su experiencia y su trayectoria sobre las políticas públicas a los funcionarios de esa gestión, ¿no?
Y hacia abajo, por un lado, hacia los trabajadores, tienen que traducir esos lineamientos que les dan las autoridades en pautas concretas, en tareas concretas para los equipos y organizar las tareas de ese equipo, ¿no? Que ese equipo pueda participar y puedan ustedes canalizar también los aportes de los y las trabajadoras. Entonces, por eso decimos que es hacia arriba, es bidireccional, hacia arriba y hacia abajo, y además bidireccional. Ahora, para llevar a cabo estas funciones se requieren determinadas competencias, ¿no? Ahí pasamos a la próxima diapositiva. El concepto de competencias lo vimos en la clase 2, no sé si recuerdan. Se refiere a un conjunto de saberes. Ahora bien, estos saberes pueden ser conocimientos, habilidades, destrezas, pueden ser producto de la trayectoria del trabajador, de la experiencia, de la formación, de lo que se haya capacitado, pero el concepto de competencias lo que apunta es que no son saberes meramente teóricos, sino que son saberes puestos en acción. Eso es lo esencial cuando hablamos de competencias. Son saberes que pueden ser observables en conductas, en comportamientos concretos que se realizan dentro de cada puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de competencias, es lo que uno puede llevar a la práctica, ¿no? Nosotros definimos desde la dirección de carrera un conjunto de competencias que las consideramos que son básicas para todo el agrupamiento jerárquico. Tomamos la clasificación que ya venía utilizando para la provincia el equipo de Claudia Bernaza en estos tres grandes grupos de competencias. Por un lado, las competencias de la función pública, luego las competencias actitudinales y las competencias técnico-profesionales. Las dos primeras son comunes a todo el agrupamiento, mientras que las últimas, las técnico-profesionales, son las específicas de cada puesto. Por ejemplo, un departamento jurídico legal va a requerir unas competencias técnico-profesionales muy distintas a un departamento de informática, por dar un ejemplo. Esas son las técnico-profesionales. Ahora, las de la función pública y las actitudinales son transversales. Por eso nosotros hicimos foco en estos dos grupos de competencias que son los que vimos en el curso. Bien, hasta ahí como la parte más conceptual, ¿no? Después, como herramienta de gestión de este primer módulo que habla sobre el rol de los mandos medios, vimos los informes de gestión, sobre todo el informe de frente a un cambio de gestión, ¿no? Como una herramienta para garantizar la continuidad de cada una de las unidades o de las políticas públicas. Puntualmente, en un cambio de gestión, es imprescindible que los mandos medios sean los que garanticen la continuidad, porque ante un cambio de autoridades son ustedes quienes tienen que comunicar a las nuevas autoridades cuál es la misión de la unidad. O sea, todo esto tiene que estar en un informe claro, ordenado, que diga cuál es la misión de la unidad, cuáles son los productos y los servicios que realiza, para quiénes lo realiza, si lo realiza para actores internos, para actores externos, cuáles son los ejes de acción, cuáles son los proyectos, las actividades que realiza, tanto las que está realizando en ese momento como otras propuestas que están en proceso y quieren impulsarlas. Entonces, todas estas cuestiones es esencial que estén ordenadas y claras en un informe de gestión que tienen que presentar quienes ocupan los mandos medios ante un cambio de autoridades para presentarlo a los nuevos funcionarios y de esta manera facilitar la toma de decisiones de los nuevos funcionarios para que las políticas públicas no se vean afectadas por los cambios de gestión, que sabemos que siempre cuando hay cambio de gestión algunas cosas se frenan, se vuelve todo. Entonces, bueno, son los mandos medios los que tienen que ahí impulsar y garantizar esto. Por eso es que también nosotros estamos promoviendo que los mandos medios lleguen a ocupar estos cargos mediante procesos de selección de personal, para que sean idóneos, los más idóneos quienes ocupen estos cargos y además que puedan tener una continuidad, una cobertura de al menos 5 años como para garantizar que pueda haber un cambio de gestión y los mandos medios puedan continuar con las políticas, ¿no? Esta es la herramienta de gestión que presentamos para este módulo. Ahora, en cuanto a la actividad práctica,
No sé si recuerdan el módulo 1, la actividad consistía en un ejercicio de autorreflexión de sus propias competencias. Se les pedía que seleccionen 2 de todo este listado de competencias de la función pública y actitudinales que vimos, que seleccionen las 2 que ustedes consideran como mandos medios que necesitan más desarrollo, en las que necesitan un mayor desarrollo, en las que les gustaría trabajar más o aprender más. Como podrán ver, no hay una respuesta correcta. O sea, podían elegir cualquiera de todo este listado de competencias y justificar por qué necesitan. Es un ejercicio de autoevaluación, o sea, no, de autorreflexión. Estos son los resultados que obtuvimos en esta edición. Ven que las más seleccionadas por ustedes fueron 3 competencias actitudinales. En primer lugar, gestión de equipos y liderazgo, después innovación, y en tercer lugar, pensamiento estratégico. Las 2 primeras las vamos a ver más en detalle en los módulos 4 y 5. Pero la tercera, que es pensamiento estratégico, lo vamos a ver ahora cuando veamos el siguiente módulo, que es sobre planificación. Ahí pasamos al módulo de planificación. De este primer módulo, ¿tienen consultas? ¿Quieren comentarnos algo? Dejo de presentar, así los puedo ver bien. Bueno, Ale, este módulo, ¿querés continuar? ¿Querés que presente yo o presentas vos? Dale, presento, a ver, probamos. Si puedo, si no te Dale. voy a molestar un cachito. Sí, Espero que sí. Aviso, Ale Sabri, Sí. vamos 35 minutos. En 5 minutos Bueno. estimo que cambiamos. Perfecto. Bien. Ahí ven, ¿no? Ahí. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, arranco así un poquito el contexto brevemente, se va a cortar y después seguimos. Hay, bueno, algunas personas que se tienen que ir. Recuerden, después pueden ver el video. Los que están ahí se pueden quedar, por favor, quédense obviamente. No se vayan todos porque hay un video. Pero bueno, sí está la posibilidad para quienes no puedan continuar en el encuentro. Bien, en el módulo primero que nos venía comentando Sabri, teníamos una mirada conceptual y después lo fuimos bajándolo a la tarea diaria que vamos haciendo cada uno de nosotros, contando un poco sobre la herramienta de los informes de gestión, ¿sí? Ya a partir del módulo 2 y de los siguientes, si se fijaron, aparecen las diferentes etapas que se van sucediendo alrededor de una política pública, de un proyecto que esté trabajando el área, o de alguna de las tareas que realizamos en nuestros puestos, ¿sí? En el segundo módulo, si habrán visto, hay mucho material porque se trata sobre la planificación. Y justamente lo que hicimos fue diferenciar la planificación estratégica, que muchas veces se nos viene dada por las autoridades superiores y muchas veces participamos también de ella, y la planificación operativa, en la cual también participamos y otras veces tenemos que traducirlas a las personas que trabajan en nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Así que eso implica una especie de doble desafío. Por eso es que es un módulo que tiene bastante material, hay bastantes herramientas y vamos a compartir, como dijimos hoy, una parte, ¿sí? Para cumplir con los tiempos o acercarnos a ello, vamos a pasar algunos conceptos más por arriba y concentrarnos un poquito más en las herramientas. Antes de mirar un poco las etapas de la planificación que planteamos en las clases, vamos a comentar muy brevemente este concepto de la cadena de generación de valor público. Quizás hicieron alguno de los cursos que ofrece el IPAP, por ahí lo miraron, o en alguna formación, en alguna de sus carreras, en alguna de sus experiencias laborales también. Básicamente, acá lo que decimos es que la mirada por la cual nosotros vamos a trabajar sobre las políticas públicas vincula que hay una suerte de modelo, un esquema que justamente a través de eslabones, por eso la llamamos cadena, va convirtiendo a partir de determinados insumos y de determinadas actividades, o sea, de determinadas operaciones, productos, resultados, hasta llegar al impacto, ¿sí? O sea, partimos de nosotros como sector público, trabajador, sí, ahí ya se va a cortar. Partimos hacia el último eslabón de la cadena, que es el impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces ahí ustedes en la clase, en el material, tienen un esquemita que les da ejemplos, que les dice qué significa cada elemento, que lo pueden ir repasando, ¿sí? De hecho, esto también lo pueden incorporar como material conceptual en el trabajo, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta.
Ahí en un minutito se nos va a cortar, así que ahí cuando se corta volvemos al mismo link. Entonces, para que ese proceso se pueda, digamos, allanar de la mejor manera, tenemos que ir viendo cuál es la mejor forma de planificar, de implementar y de evaluar esas políticas públicas, ¿sí? Para que ese impacto al cual nosotros vayamos a mirar cuando esa política finaliza, cuando esa política la queramos hacer algún monitoreo o queramos analizarla, ver cómo hace esas primeras operaciones en esos primeros insumos y esos primeros resultados y esos impactos se cumplieron efectivamente o no y cómo se cumplieron, ¿sí? Cómo llegaron a la sociedad. Esto también alcanza a las actividades internas del Estado, ¿sí? No solamente son actividades que tienen que ver con, no sé, educación, salud, lo que pensamos en lo primero que se nos viene como prestaciones del Estado, sino que también tiene que ver con actividades internas, ¿sí? O sea, se puede aplicar a cualquier tipo de actividad en la esfera pública y en este caso de la provincia. Bien, Bien, Ale, ya cortamos, quedan unos segunditos y volvemos al mismo perfecto, link. buenísimo. Ahí volvemos al mismo link entonces. Sí, estimo igual que cortará automático, pero sigue corriendo Es de como todos la, modos. como la televisión cuando va al corte. Claro, vamos a la Sí. pausa. Vamos a una pausa. Bueno, Igual si no sigamos hasta que se corte, ¿no? sí, sigamos hasta Claro, que se sí. corte porque es un poco extraño. Bien, dentro de esa mirada que decíamos recién de la cadena de valor público, es que nosotros nos inscribimos para ofrecer estas explicaciones a partir de los autores que ustedes miraron en las clases y a partir de las herramientas que fuimos nosotros comentándoles en cada uno de los trabajos que fuimos mirando. A partir de esa mirada es que decimos, bueno, hay tres grandes ejes o tres grandes momentos dentro de esta planificación estratégica y operativa, ¿sí? Un primer momento es el análisis situacional, que a la vez cada uno de esos momentos nosotros propusimos algunos submomentos, digamos, o subetapas, que son, en realidad van sucediendo todo el tiempo, ¿sí? Son cíclicas y nosotros estamos todo el tiempo alrededor de estas situaciones. Todo el tiempo hacemos análisis situacional, cuando hay alguna toma de decisiones, cuando hay que programar alguna acción nueva en el área, cuando hay que hacer una capacitación, cuando hay que resolver, cuando hay que apagar algún incendio, digamos, en todo tipo de situaciones hacemos todo el tiempo esto, pero la realidad es que por ahí, con los tiempos de la diaria, cuesta mucho sentarnos a planificarlo o sentarnos a pensar alrededor de qué es lo que estamos haciendo para que eso suceda y qué es lo que no estamos haciendo y que hace que eso no pueda suceder, ¿sí? Ese objetivo. Entonces, por eso proponemos un poco ordenar esa información y ordenar todo ese estadio que sucede alrededor de la gestión, ¿sí? En este caso, para los mandos medios. Entonces, en ese primer eje tenemos un análisis situacional donde definimos un problema, mapeamos actores clave. Ustedes saben que el trabajo institucional es clave en el Estado y sobre todo también con actores que no son estatales. Entonces, en ese sentido, mapearlo, identificar sus intereses, identificar sus necesidades, cómo nos podemos comunicar con ellos, forma parte de este análisis situacional. Y mapear las causas del problema, ¿sí? Ahí también hay una toma de decisiones constante que tiene que ver con cuáles son las causas críticas, cuáles son las causas más importantes, cuáles son las causas que vamos a elegir para esta situación y cuáles son las causas que vamos a elegir para más adelante, ¿sí? Es decir, por qué sucede ese problema o por qué sucede esa situación que queremos abordar. Un segundo momento que vendría después de ese primer análisis es este diseño estratégico, ¿sí? Insisto, Eh, Sí, sí, por mientras pido por las dudas creo asistencia al que PAP si puede ahí verlos está. o hacerlos. Ahí iniciaron la Ahí está. ahí grabación sí lo por hicieron. el PAP y ahí estamos silenciados. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos repasando un poquito estos tres grandes momentos dentro de esta planificación estratégica y operativa. Vimos el primero, que hablábamos de estos primeros diagnósticos, primeros análisis situacionales, y ya estábamos desarrollando un poco más el segundo, que es el diseño estratégico, ¿sí? Como decíamos antes, dentro de todos estos pasos y etapas y subetapas, hay que hacer dos aclaraciones. Primero, que no son lineales, digo, a veces se mezclan una con la otra, uno a veces planifica, identifica una necesidad, identifica un problema, después resulta que no era ese, así que hay que volver,
digo, es un poco más complejo de lo que pareciera que uno explica tan sencillo, paso 1, 2 y 3. Es primera aclaración. Y segunda aclaración que como mandos medios no estamos en toda la toma de decisiones de todas las etapas. Digo esto porque también surgió, ahora lo charlamos muy brevemente más adelante, pero surgió en la actividad que, bueno, que obviamente en la planificación no siempre estamos en todas las etapas. A veces se cumplen directrices directamente y otras veces tenemos posibilidades de poder de formular algunas ideas o algún tipo de planificación. Dentro de ese marco, en ese contexto que a veces es complejo, encontramos entonces este segundo gran eje, que es el diseño estratégico, ¿sí? Que nosotros ahí propusimos 4 grandes pasos o toma de decisiones que tiene que ver con el análisis de gobernabilidad. Digo, qué tan viable técnico y políticamente es este tipo de mirada, esta resolución de este conflicto, este abordaje de este problema, o esta nueva medida o nueva acción que vamos a llevar desde el área y desde nuestros puestos. A eso nos referimos con ese análisis. Y a partir, fíjense que hasta este momento hicimos o estuvimos participando, digamos, de definición de problemas. Ahí creo que a alguien se le inició el micrófono. ¿Puede ser? A ver si ahí... Ahí busco a Ale para identificar Sí, estaba buscando, pero no sé quién es. Ahí está, Marga, ¿no? me parece. Ahí Me está. parece que Ahí está. Marga, ahí está. Ahí estamos. No, dice Mara. Bueno, ahí está, perfecto. Listo. Gracias. Bueno, hasta este momento estuvimos participando de diferentes momentos en los cuales había un diagnóstico, había una definición, había un análisis, ¿sí? Ahora vamos a pasar a momentos un poco más de implementación de la planificación, ¿sí? Entonces, definimos objetivos estratégicos, definimos perfiles de acción institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos decir que son acciones que vamos a llevar dentro del área o a través de nuestros puestos, siempre con lineamientos técnico-políticos que estén en consonancia con el organismo, con la jurisdicción, con la dirección provincial o, bueno, o con la organización que fuera, ¿sí? A eso nos referimos con acción institucional. Y cuando hablamos de definir el perfil de la acción de la política pública, ya tiene que ver con las características propias de ese proyecto o de ese programa que esté trabajando el área, ¿sí? Por eso ahí abajo pusimos acciones de producción, de distribución, de regulación. Bueno, ustedes, como ustedes bien saben y ustedes vienen generando ese conocimiento y ese valor agregado a través de sus funciones ya con su experiencia laboral, el Estado puede trasladarse en diferentes, traducirse en diferentes acciones, ¿sí? Puede producir bienes y servicios, los puede distribuir, puede realizar regulaciones para la actividad pública, puede generar consensos a través de sus estrategias, bueno, en fin. Este detalle está en las clases mucho más explicitado, mucho más explícito, lo pueden mirar ustedes más tranquilos, no queremos ahora llenarlos de información, pero sí ver estos dos grandes ejes, ¿sí? Este primer análisis situacional y este segundo, que es el diseño estratégico en la planificación, ¿sí? Y el tercer y último, ya diríamos que tiene que ver con una planificación más operativa, ¿sí? Es decir, ya acá vamos a los actos propiamente dichos. Ya programamos planes de acción, y fíjense que ahí pusimos nosotros un ejemplo, un producto determinado. Vieron que al principio, en el anterior capítulo, antes del corte, hicimos una pequeña reseña sobre el concepto de cadena de valor público, que nosotros como Estado y ustedes como mandos medios generan productos, ¿sí? A través de diferentes políticas públicas. Bueno, uno de esos productos, acá hay un ejemplo X, establecer controles y demás. Bueno, una acción de regulación. Fíjense que ahí nosotros pusimos como ejemplo distintos tipos de características de esta programación para este producto público, ¿sí? Pusimos el hito, pusimos fechas clave, operaciones críticas, bueno, qué recursos se utilizan. Seguramente todos estos elementos les resultan conocidos, ustedes seguramente los trabajan en sus planificaciones o participan en esas tomas de decisiones o lo charlan con sus superiores. Insisto, y todo el tiempo se pueden ir mezclando una etapa con la otra. Sí, acá nos parece importante como herramienta que ustedes puedan toda esta información, ordenarla, sistematizarla, programarla, compartirla, ¿sí? Creemos que eso genera el valor agregado a sus funciones y a la importancia del agrupamiento jerárquico. Bien, dicho esto, que fue como la parte un poco más conceptual,
acá nosotros ya les ofrecemos las herramientas, ¿sí? O sea, que a través de qué herramientas ustedes podrían aplicar esta teoría y estos conceptos que charlamos hasta hace un ratito, ¿sí? Y de hecho, la consigna del trabajo tiene que ver con esto, con que ustedes puedan contarnos algún problema o alguna situación a abordar en sus áreas y que puedan utilizar alguna, por lo menos dos, de las herramientas que compartimos, ¿sí? Bueno, de estas herramientas, algunas puede ser que las conozcan, otras por ahí no. Algunas son un poquitito más, no sé si complejas, pero llevan más tiempo a desarrollar. Y otras son un poquitito más sencillas. La idea es que ustedes ubiquen dentro de los problemas que o el problema que van a elegir para su trabajo final del curso, que puedan elegir cuál es la más apta, ¿sí? O cuál es la que a ustedes les parece que es más viable, más factible. Tenemos acá la matriz de marco lógico, que hace lo que un poco hace sistematizar todo lo que venimos charlando, ¿sí? Fíjense que ahí tienen un cuadrito. Siempre la matriz de marco lógico va a tener una hipótesis o va a tener un supuesto, y lo que va a hacer es, a través de su implementación, ver si eso se cumple o no a través de distintos medios de verificación, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo vinculado al mundo comercial, con respecto a si funciona o no un tipo de estrategia comercial, pero obviamente esto es adaptable a cualquier tipo de política pública, ¿sí? Después, más adelante, tienen particularmente de marco lógico, hay un videíto que lo pueden mirar en la clase, creo que es la clase de 4 del módulo 2, ¿sí? La clase 2 del módulo 2, pero es la clase 4 de todo el curso. Más adelante usamos un poquito el árbol de causas y efectos, ¿sí? Que ahí lo que hacemos es relacionar un poquito. Fíjense que tenemos el ejemplo. El problema central es el nivel educacional de los jóvenes. Arriba tenemos los efectos, abajo tenemos las causas. A través de ese señalamiento y a través de toda esa información que vamos recabando, podemos utilizar. ¿Se acuerdan que antes hablamos del análisis situacional, ¿sí? De la identificación de las causas, del mapeo de causas clave? Bueno, ahí se puede hacer el vínculo con esa parte conceptual, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo están? ¿Está siendo clara la información? ¿Les parece mucho? ¿Les resuena, conocido? ¿Hay algo que les parezca un poco confuso? ¿Quieren Hola, escribir? hola, ¿me escuchan? Hola, sí, perfecto. Soy Adriana del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Bien. Yo quiero hacerte una pregunta medio general. Sí, En el claro. módulo 2, Sí. el marco lógico, Ujú. la herramienta de planificación ágil y participativa, teoría del cambio, ¿todas son herramientas que nosotros Exacto. podemos aplicar en el trabajo final? Exactamente. Sí. Listo, Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto, eso sí. Sí, de perfecto. cualquiera de los módulos. Sí. Bien, Hoy bien, vamos a ver hasta el 3 nomás, pero dale. después en el próximo encuentro vamos a mirar también las de los módulos restantes. Dale, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Ahí había un comentario en el chat, pero yo no lo alcanzo a ver, porque como estoy con la pantalla completa. Liliana, que nos comenta un poco del sector privado. Liliana, ¿cómo estás? No sé si estás por ahí, si querés contarnos un poco de tu aporte o... Pero bueno, mientras tanto te cuento, la idea del curso es, obviamente, enmarcarlo en la administración pública provincial. Lógicamente hay algunas concepciones que tienen que ver con la teoría organizacional en general, ¿sí? La teoría de las organizaciones aplica a todos los sectores, ¿sí? Es decir, el tema de los objetivos, de las metas claras, el tema de los momentos estratégicos y la planificación, aplica a todos los sectores de las organizaciones, sean públicas, privadas, del tercer sector. Lógicamente, hay particularidades que son del sector público, ¿sí? Nosotros por eso es que en lo que ofrecemos en las clases y lo que planteamos como trabajo final, que ustedes lo adapten a su área, a su puesto, y que justamente estas herramientas que se utilizan en las organizaciones en general las puedan aplicar específicamente en la administración pública provincial y específicamente en el contexto de lo que se espera de los mandos medios y de la gestión, ¿sí? Por eso es un poco el abanico es general, pero la adaptación y el producto del curso es que se adapte a la administración pública. Perdón, pero la bibliografía y las clases apuntan todo al sector público, no hay nada del sector privado. Los ejemplos que estamos dando tampoco son del anterior, que era de regulación estatal.
O sea, los ejemplos que estamos presentando también son todos del ámbito público. No Sí, sé, sí, yo, ¿a qué te referías con del ámbito privado? Son todos ejemplos del ámbito público y justamente son análisis políticos. Cuando está en el sector privado, es muy sencillo pensar cuáles son los resultados o los efectos o lo que se está buscando. La finalidad es la producción de ganancia para esa empresa. Esa es la única finalidad. En cambio, en el sector público, justamente todo lo que es planificación estratégica, pensar los resultados, la finalidad, eso es justamente lo que aporta el valor público, y eso es lo que estamos viendo también con estas herramientas, ¿no? Que estamos viendo cuál es la causa, cuál es el problema, la finalidad. Estas son todas cuestiones públicas, no son cuestiones privadas. En lo privado es muy llano, es muy liso cuál es la finalidad. Acá justamente lo que estamos viendo, estas herramientas apuntan al sector público, ¿no? Perdona, le interrumpí. bien, Siga. no, por favor. Bueno, igualmente Liliana, no sé si querés comentarnos algo o te leemos en el chat para poder haciendo el intercambio. Bueno, ¿les parece que siga? Así no hago muy largo esta parte. Bueno, y después tenemos teoría de gestión del cambio, que probablemente hay algunas herramientas que son como un poco más clásicas en la administración pública, hay otras que son un poquito más de los últimos tiempos, pero sí nos parece interesante que la adapten a las necesidades que tenga ese problema que ustedes van a abordar en el trabajo final. Lo que dice la teoría de lo que propone este taller, hay una fichita interesante que tienen también en el material del curso, que de hecho si ustedes la quieren utilizar en sus mesas de trabajo, con sus equipos que coordinen y con quienes trabajen, nos parece interesante también que lo puedan aplicar, digo, más allá del curso, que puedan aplicar en sus funciones estos materiales, me parece que está bueno. Acá lo que planteamos es, lo que plantea esta teoría es que este cambio se va a producir a partir de una participación plena y una participación total, o dentro de lo posible total, de todos los actores intervinientes, ¿sí? Es decir, propone una mesa de diálogo colaborativa entre el equipo, ¿sí? Entonces poder a través de la pregunta dialogar sobre cómo se va a planificar la intervención, ¿sí? Entonces, fíjense que después mírenlo en detalle. A cada resultado esperado, a cada objetivo, este taller o esta herramienta les propone preguntas potenciales para que ustedes puedan utilizar como disparadores en sus equipos, ¿sí? Son sencillitas, digo, tienen que ver siempre con lo mismo. Bueno, cómo vamos a llegar, cómo vamos a arribar a este resultado, qué factores nos pueden afectar, qué desafíos vamos a tener. Digo, poder explicar el cambio que se está buscando en ese programa, en esa política pública, en esa área, para esa situación en particular que ustedes estén trabajando, poder llevarlo a sus equipos de trabajo y poder plantearlo en términos del cambio, ¿sí? ¿Qué resultados esperan? ¿Cuál es la diferencia de esta herramienta con las anteriores? Bueno, estas son herramientas poco más estructuradas, que hacen una participación un poco más abierta hacia los equipos de trabajo y que incluso hacen que ustedes puedan ir repensando algunos objetivos que por ahí los pensaron de una manera en algún momento y después fueron modificándose a través de la participación de trabajadores o de personas que estén en sus equipos de trabajo en general. Bien, y después ya tenemos algunos que seguramente los conocen, FODA, el análisis FODA, analizar situaciones y marcos generales, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Sería una herramienta que pueden utilizar también. Por ahí si es un problema que ustedes van a abordar en el trabajo, es un problema un poquito más difícil de adaptar a alguna herramienta. El FODA es un clásico que nunca falla, o sea, bienvenido también eso. Nosotros esperamos que en el trabajo ustedes nos expliquen en el FODA, no solamente que diga utilizaría un FODA, sino que nos expliquen, bueno, la debilidad sería esto, explicarlo, la amenaza sería esto, fortalezas tenemos estos 3 puntos, como oportunidad tenemos esta situación que nos permitiría aprovechar tal cosa, ¿sí? Explicitar también las herramientas es el objetivo del trabajo. El método Kanban y el método diagrama de Gantt, que también lo deben conocer, que es un poco planificar tiempo, fechas, responsables, tareas, ¿sí? Asignaciones de roles. Y Kanban, que lo que hace es básicamente clasificar tareas según su urgencia
y su importancia, y según el estado de situación en el que están, ¿sí? Del estatus. Si hay que hacerlas, si están hechas, si están por hacer, si están en curso. Esto lo paso un poquito rápido porque creo que es cuestiones que ya deben conocer y las pueden mirar más en el curso, en el material del curso. Una la actividad que propusimos el módulo 2 es que ustedes nos contaran cómo pensaban planificar en sus puestos, si lo hacían, cómo lo hacían, qué herramientas, bueno, un poco lo que venimos charlando. Esta presentación después nosotros la vamos a subir, no quiero hacer muy largo esto, pero sí contarles que vimos varias ideas en común, esto que decíamos hoy, la planificación, todos sabemos que es importante, pero que está muy condicionada por la diaria, por los cambios, por las cuestiones técnicas, políticas, por lo que fuera, por un montón de factores que nos exceden. Lo importante del rol estratégico, de tenerlo alineado al objetivo de los organismos, o a la misión del organismo. Y nos pareció importante esto, ¿no? Para tener en cuenta, para poder ir trabajándolo, diagnosticarlo también nosotros como todos, como trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. A veces la distancia queda entre niveles jerárquicos altos y los niveles medios, ¿sí? Esto de que decíamos al principio, la planificación estratégica versus la operativa, que a veces hay algo que alinear. Creo que ese es el gran desafío, ¿sí? Creo que estamos casi todos de acuerdo seguramente en estas situaciones. A veces pasa más, a veces pasa menos, pero sí lo vimos como un punto que lo escribieron bastante en varios casos cuando completaron esta actividad. Nos contaron que algunas herramientas ya las utilizan, las últimas que vimos sobre todo. Y con respecto a las modalidades, bueno, que hay planificaciones más participativas que otras, que a veces esto pasa mucho, ¿no? Estamos planificando durante la semana, hay que interrumpirlo porque hay que apagar un incendio, porque hay una urgencia, porque hay algo imprevisto. Eso también dificulta. Después retomar es todo un esfuerzo. Entonces sabemos que ese es un desafío también. Entonces, importante reconocerlo para buscar mecanismos para poder enfrentar esas tomas de decisiones, que es un poco lo que vamos a hablar en los próximos módulos y en el próximo encuentro, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos con el módulo 2. No sé si hay algo que haya quedado en el tintero, si no, continuamos. Voy a detener así los puedo ver. No sé, ¿Tienen ¿quiénes consultas miraron? del módulo 2? Si no, voy compartiendo para el módulo 3. Perfecto. Yo ahí aprovecho a lo cortito mientras abrí. El módulo Sí. 2, como verán, tiene varias herramientas para usar. Tengan en cuenta esto. Están pensadas para el momento de planificación, ¿sí? Entonces, si van cuando hagan el trabajo, piensen, hagan el pequeño ejercicio de pensar si están en el momento de planificación de ese problema que ustedes están pensando. Probablemente sí, pero si están ya pensando en la evaluación, bueno, por ahí hay que pensar, o en el seguimiento. Perdón, yo te dejé de escuchar, Ale. Sí, se cortó. Ah, se cortó, ¿no? Bueno, seguimos con el módulo 3, mientras Ale retoma la conexión. Bueno, ahora que vimos tanto en lo conceptual como en la parte más práctica, la temática de la planificación, vamos a ver un poco más en detalle el tema de la gestión e implementación y seguimiento. Vamos a... Bien, si vemos la bibliografía en general sobre políticas públicas, le dan mucha más importancia a la planificación, que es todo lo que veía Ale y todas las herramientas y todo, que a la implementación. De la implementación uno encuentra muy poca bibliografía y menos para el sector público, como decíamos, ¿no? Ahora bien, la no resolución de cuestiones que aparecen en la etapa de gestión es una de las principales causas del fracaso de la mayoría de los proyectos. Por eso es que es importante tener en vistas y aprender sobre las cuestiones que ocurren durante la implementación. Es un proceso de gran complejidad la implementación y la gestión, y acá tenemos dos grandes motivos, ¿no?, por los cuales es muy compleja la etapa de implementación. Por un lado, intervienen en la implementación una multitud de actores.
y actores que tienen sus propias perspectivas, sus propios intereses, sus propias perspectivas y su propia agenda de actividades, ¿no? Ninguna política pública la hace un solo individuo ni la hace una sola área. Por eso es que trabajamos dentro de esta complejísima red y este trabajo se da durante la implementación. Por eso es que muchas veces hablamos y decimos que es en la etapa anterior, en la etapa de planificación, donde uno tiene que ya estar pensando cuando planifica en cómo implementarlo y eso allana mucho el camino. Sobre todo esto que decía Ale del mapa de actores, tener el mapa de actores, quienes están involucrados, no solamente como beneficiarios, sino también quienes están involucrados como corresponsables, o sea, con quienes tengo que trabajar yo, porque para llevar adelante una política pública, que siempre se necesita no solamente las cuestiones sustantivas, que puede ser el área que impulsa ese proyecto, sino que se necesitan necesitan normativas que lo sustenten, entonces vamos a necesitar el área de legales, necesita un sistema informático para acercarnos o para poder gestionarlo, vamos a necesitar el área de sistemas, vamos a necesitar recursos, entonces vamos a necesitar el área de personal, o sea, vamos a necesitar una multitud de otros actores que tienen su propia agenda y que el proyecto que por ahí es nuestro, no tienen en su agenda que tienen que realizar estas actividades. Entonces, muchas veces durante la gestión lo que pasa es que tenemos estos puntos muertos o puntos de decisión donde, bueno, alguien tiene que aprobar, alguien tiene que autorizar o otra área tiene que hacer una actividad. Entonces, los proyectos se van frenando porque ocurren todas estas cuestiones durante la implementación. Por eso es que decimos que si la planificación se realizó de forma participativa, con otros actores que son corresponsables de algunas etapas, de algunas actividades, o también que se van a ver afectados y que tienen intereses, hay que también tenerlos en cuenta durante la planificación del proyecto. Hay ya gran parte de estos consensos y de estos acuerdos que se dan durante la gestión ya van a estar saldados. Y la implementación va a ser sin duda mucho más ágil, o al menos vamos a tener en claro cuáles son los puntos en los que tenemos que afrontar o que tomar decisiones, ¿no? Mientras más participativa sea la planificación, mayores van a ser las posibilidades de éxito que tengamos en la implementación de ese proyecto o de esa política. Por eso es que a veces uno empieza sobre la marcha y haber planificado realmente te ayuda en la gestión y en el día a día, ¿no? Bien. ¿Qué pasamos a la siguiente? Ahí está. Bien. La siguiente etapa de la implementación es la etapa del seguimiento, ¿no? De las políticas públicas. Aquí es importante distinguir algunos conceptos o algunas nociones, ¿no? No es lo mismo control que seguimiento que evaluación. A veces son palabras que se usan indistintamente, pero es importante tenerlas conceptualmente claras, ¿no? ¿Qué es el control? El control es verificar los hechos, es recabar una información. Nada más. El seguimiento implica realizar ese control en forma constante. Ese es el control, ese es el seguimiento y el monitoreo, ¿no? Ir en diferentes etapas, diferentes periodos, en diferentes momentos del tiempo, realizar ese control para ver cómo evoluciona, ¿no? Ahora, la evaluación, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con los valores, ¿no? Y eso no es una cuestión menor, sobre todo en el ámbito público, ¿no? La evaluación incluye algo más que en control, incluye ver los resultados y emitir un juicio de valor sobre esos resultados. Las evaluaciones no son neutras, las evaluaciones son ideológicas, toda vez que hay patrones valorativos e ideológicos. Por eso es que siempre es importante, cuando uno hace una evaluación, que las mismas herramientas estén explícitos, tanto las cuestiones técnicas como las valorativas. Cuando evaluamos, por ejemplo, una política determinada, nosotros podemos decir que es adecuada si es eficaz, o sea, si cumple con lo que tenía que lograr. Ahora, no es lo mismo decir que me importa que esa política sea eficiente. Ya estoy diciendo que tiene que lograr los resultados, pero con el menor costo posible. Entonces yo estoy evaluando la eficiencia. Ahora, tampoco es lo mismo evaluar la rentabilidad.
La rentabilidad es un valor que es más del ámbito privado, del ámbito del mercado, ¿no? Pero se puede aplicar para lo público y cambia totalmente el punto de vista ideológico. No es lo mismo que yo diga estos trenes tienen que ser rentables si no se cierran, o cuál es la finalidad de los trenes. Por eso es que decimos que es una planificación político-estratégica, porque lo que está en juego son las cuestiones ideológicas. Cuando uno evalúa, siempre están en juego cuestiones ideológicas que no hay que perder de vista, ¿no? Para ver los términos en una situación concreta, muchos de acá deben tener hijos, ¿no? Yo cuando llevo a mis hijos a la pediatra, ¿qué es lo primero que hace? Les hace un control. Entonces los mide, los pesa, hace todos los estudios, les hace un análisis de sangre. Esos son controles. Ahora, el monitoreo o el seguimiento es hacer esos controles de forma periódica. Cuando son bebés hay que ir todos los meses al médico. Cuando son más grandes ya hay que ir una vez por año. Entonces, ese es en base a la necesidad, el seguimiento que se realice, ¿no? Si ven algún problema o algo raro, esto hay que monitorearlo. Entonces hay que hacer un control más periódico. Entonces van trabajando el monitoreo en base a eso. Ahora, cuando el pediatra me dice se desarrolla en forma normal, o acá hay algo raro, bueno, ahí ya está emitiendo una evaluación sobre esos mismos controles. ¿Y por qué decimos que es una evaluación? La evaluación puede ser en términos técnicos, como en términos también, hay muchas cosas en juego cuando uno evalúa. Por eso es que a veces uno tiene los análisis y te dicen, me diagnosticó esto, ¿y por qué no lo consultas a otro médico? Y uno le lleva los mismos análisis a otro médico. ¿Y por qué se lo lleva a otro médico? Porque hace otro razonamiento y hace otra evaluación. Entonces, siempre que se evalúa, hay detrás cuestiones que son ideológicas y que no hay que perderlas de vista, ¿no? Ahora, vamos a ver estos mismos, ahora que tenemos más o menos los conceptos claros, vamos a ver cómo juegan relacionados, ¿no? Bien, aquí pasamos a la siguiente. ¿Cómo se articulan estas etapas, no? Vimos la planificación, la gestión o la implementación y el seguimiento con el control y la evaluación. Cuando hablamos de planificación, se refiere al futuro, o sea, yo estoy mirando hacia adelante. Por eso siempre se habla en términos de fines, de logros, de objetivos, de metas. Ahora, en la parte intermedia estamos hablando de la gestión, es el presente de la vida organizacional. Ahí está la implementación de procesos, de programas, los planes de acción, la programación diaria, el día a día, ¿no? Y finalmente, cuando nos encontramos en el seguimiento, lo que estamos viendo es lo que ya ocurrió. O sea, ahí estamos viendo, siempre estamos mirando hacia el pasado. Se trata o debería tratarse de las mismas cuestiones, pero vistas desde otros lugares, ¿no? Por eso es que sería bueno que tengan los mismos indicadores, los mismos, para poder justamente evaluarlas. Lo que en el ámbito de la planificación era un objetivo, en el ámbito del seguimiento es un logro. Si es que se logró, o un no logro, ¿no? Si este objetivo, yo después cuando voy a evaluar, si se logró, puede ser si se lograron un producto, si se lograron los resultados, si se lograron los efectos. Esto es la cadena de valor que decía Alejandro, que uno puede ir evaluando, ¿no? Ahora bien, para que justamente estas cuestiones reflejen una inteligencia organizacional, es que la planificación, el control y la evaluación tienen que haber una retroalimentación, ¿no? Que yo pueda decir, bueno, estoy haciendo un control, bueno, tenemos que ajustar la planificación porque si no, no vamos a llegar al resultado que buscábamos. Entonces, dentro de esa, uno entra en este círculo virtuoso donde permite una mejora continua dentro de las políticas públicas, ¿no? Esta sería como la articulación de estas 3 etapas. No sé si hasta acá quedó claro. Alejandro, ¿se pudo volver a conectar? Sí, se pudo conectar. Perdón. Perfecto. ¿Cómo Hoy se me había apagado y lo tuve que cargar con otro cargador, pero ya está. Perdón, Bien, aprovecho- bueno, hasta acá vimos Sí. del módulo 3 como Sabri. la parte más conceptual. Sí, decime Sí, perdón, cuánto nos aprovecho a queda. compartir 2 inquietudes que dejaron en el chat. Sí, dale. Primero, Martín Coleman refiere, una consulta, los mandos medios no definimos la política pública, eso se define desde el gobernador y luego decanta a los ministros, tal vez por eso a veces hay ruidos en la implementación. Sí. Y Evangelina, buenos días, una consulta, ¿qué podemos hacer cuando la gestión no nos respeta nuestra planificación? Bueno, y por último,
Marga refiere, eso sería el llamado punto muerto, donde la planificación no se concreta de manera grupal o se llega a un acuerdo en común. Sí, fíjense, estos son todos problemas que nos ocurren en lo diario de la implementación, ¿no? Por eso es que decimos que tienen que estar articuladas y que uno tiene que estar recalculando, por decirlo de algún modo, ¿no? Tiene que estar cambiando y revisando. Por eso es que muchas veces escucho que hablan de esto de las metodologías ágiles que son para las empresas y no son para el ámbito público. Desde mi punto de vista personal es todo lo contrario. Las metodologías ágiles es lo que más necesita la administración pública, porque justamente las políticas van cambiando y van solicitando y van teniendo diferentes prioridades y diferentes. Entonces, tener metodologías que nos ayuden de una forma ágil a definir prioridades y a volver a planificar y a volver a pensar y a resolver cuestiones que pasan en la implementación, me parece que es lo que nos permite seguir adelante y seguir con una continuidad pese a los cambios políticos que haya. No sé, Ale, si vos tenés algo más que aportar, es más que Sí, cierto. no, es eso, es eso y la verdad es que también es un desafío constante y queremos que con toda la innovación, no solamente que hay en materia de tecnología, sino organizacional, cada vez lo va a ser más y es necesario también en todas las etapas de la política pública que el Estado pueda dar cada vez respuestas más eficientes, ¿sí? A nosotros nos parece que no hay que temerle a la idea de la eficiencia en términos de eficiencia organizacional y en términos de optimizar los servicios a la ciudadanía, ¿no? Bueno, perdón, Sabri, Sí, dejo de compartir dale, y pasamos digo a la yo, parte más práctica de este mismo módulo de gestión, ¿no? si es, denme un minutito, que ahí compartimos. Y me dicen si están viendo bien, esperen que me fui. Ahí estamos. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? No, todavía no estás compartiendo, o al ¿No? menos yo no lo estoy viendo. A ver. Ahora, Ahora sí, Ahora sí. perfecto. ahí Sí, está. ahora sí, sí, sí. Bueno, en este módulo, la parte de herramientas y demás, fíjense que en el módulo anterior las herramientas, digamos, tenían más formalidad, digamos, herramientas más puntuales, específicas. Acá también, pero a la vez tiene que ver no solamente con aplicar una herramienta, o sea, aplicar una receta, por así decirlo, ¿no? Aplicar un modelo, un esquema, sino que también tiene que ver con algo, además de un saber técnico o un saber específico, tiene que ver con una cuestión actitudinal, ¿sí? Tiene que ver con una toma de decisión que de hecho la toma de decisiones es uno de los temas que vemos en este apartadito, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque en la implementación de políticas públicas y alrededor de esa etapa nos enfrentamos a la toma de decisiones constante, ¿sí? Y dentro de esos desafíos que hay que resolver, tenemos la falta de información, que sabemos que muchas veces es un problema, sobre todo en la gestión de datos o en los análisis y para tomar una decisión justamente. La idea de la incertidumbre, esto que decíamos hoy, bueno, vamos a finalizar en 5 minutos, así que cuando se corta, volvemos al mismo link. ¿Sí? La incertidumbre tiene que ver con los contextos diversos en los que podemos ir eh, permaneciendo en nuestra vida organizacional y laboral. Conflictos de intereses, recursos, bueno, no les voy a contar nada, no vamos a contar nada que no sepamos cada uno de nosotros en nuestras experiencias, pero sí saber que estos desafíos son comunes. No por eso hay que naturalizarlos y no significa que no podamos superarlos o hacer todo desde nuestro lugar para poder superarlos desde nuestros roles, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos diferentes mecanismos y herramientas que ahora en la próxima pantalla, en la próxima filmina lo miramos un poquito algunas propuestas que hicimos para el curso. Y cuando decías esto de lo actitudinal tiene que ver con poder transmitir y poder documentar, ¿sí? ¿Qué documentar? Bueno, esos procesos que implementábamos, esos procedimientos nuevos que el área está que está iniciando en sus tareas, en sus acciones, esas formas esos agrupamientos de tareas que estamos
llevando a cabo, esa asignación de roles, bueno, desde cuestiones pequeñas a desafíos grandes, digamos, todos son válidos e igual de importantes, ¿sí? Entonces, ahí nos parece que es importantísimo esto que hacíamos hoy, ¿no? La participación y la democratización de la vida organizacional dentro de las funciones de los mandos medios. ¿Y esto qué significa? Bueno, poder legitimar y darle mayor solidez a esos procesos, a esos procedimientos que hacemos en nuestras áreas. Una de las formas de poder llegar a esos objetivos es justamente documentarlos, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que esos procesos trasciendan el tiempo, trasciendan las gestiones, trasciendan a las personas, sino que estén visualizados y de alguna forma estén legitimados por más personas, ¿sí? Es decir, que sean propias al área, ¿sí? Esto es lo que de alguna forma también busca los que buscamos en líneas generales con el curso, que es fortalecer al agrupamiento jerárquico, fortalecer sus tareas, sus funciones y fortalecer al Estado, ¿sí? Y ahí Sabri nos contaba al principio sobre el informe, la importancia de los informes, la importancia de su realización. Bueno, acá tenemos el caso de informe de gestión operativa, pero ya como una herramienta de rendición de cuentas, ¿sí? No diríamos que es un informe de evaluación, porque como nos decía Sabri, hay diferencias entre evaluación, seguimiento, monitoreo, pero sí nos parece importante fortalecer ese tipo de informes. Como mandos medios tenemos que tener ese conocimiento y esa práctica en la medida de lo posible para nuestras tareas, ¿sí? Bien, y acá ya miramos si herramientas un poco más puntuales de aplicación más directa, ¿sí? Acá les ofrecimos un poco la matriz del tiempo, probablemente ya la hayan escuchado. Es parecida al método Kanban que miramos antes. La diferencia es que el método Kanban lo estábamos mirando con los anteojos de la planificación y ahora estamos con los anteojos ya de la implementación y del seguimiento, ¿sí? Ya estamos en el vivo de la situación, estamos viviendo el día a día de haber implementado esa política pública. Entonces, tenemos que tomar decisiones constantemente. Acá lo que nos invita es a poder ordenar las tareas, ¿sí? En base a su estatus, lo que decíamos hoy, en base a qué hacer con ellas, si hacerlas ya, si el impacto que tienen es más o menos grande y a partir de eso tomar la decisión, ¿sí? Fíjese que todo el tiempo estamos alrededor de la toma de decisiones. Acá tenemos un ejemplo, pero en la clase del curso tienen un poco más de desarrollo para no seguir con eso que por ahí seguramente ya lo conocen. Y sí, acá tenemos al lado, esto de método Cinefin tiene que ver con lo que decía Sabri hoy de las metodologías ágiles, ¿sí? A ver, otra vez, son situaciones y decisiones que las hacemos todo el tiempo, pero acá nos invita a ordenar un poco. Nosotros, a través de esta herramienta, podemos observar que tenemos 4 tipos de escenarios diferentes, ¿sí? Tenemos un escenario complejo, complicado, simple y caótico. Para cada uno de esos escenarios, o sea, cada una de esas situaciones que tenemos en nuestras áreas, la herramienta nos invita a ante cada situación una acción, ¿sí? O alguna de estas 3 acciones o las 3 acciones. Por ejemplo, fíjense que cuando el escenario es complejo, es importantísimo sondear, o sea, escuchar a mi alrededor, escuchar no sé, personas que sean expertas en el tema, si es un tema complejo, como describe el título del escenario, ¿y qué es lo que me va a surgir de ahí? Prácticas emergentes, ¿sí? Digo, pensemos en escenarios como la pandemia, pensemos en escenarios que realmente eran totalmente novedosos y en los cuales había que salir a buscar nuevas alternativas. Sí, perfecto. Bien, Sí. estábamos explicando un poquito esta herramienta que lo que nos hace es clasificar un poco la situación que estamos abordando en nuestras áreas a, A mí cuando me a través de terminaron nuestros... Fran Quedó contrató un, más coach un, empresarial. quedó La coach un, no empresarial sé si Mariana, no me es una parece, empresaria. ahí está, gracias. Eh, en esta herramienta entonces lo que hacemos es clasificar en 4 posibles escenarios. Recién hablamos de un primer escenario que es complejo, la importancia de poder sondear posibles alternativas de resolución, posibles líneas de acción para llevar a cabo, y que como resultado íbamos a tener una práctica emergente, ¿sí? Tener una práctica emergente como resultado de un área es algo súper valioso, da mucha solidez y da Ok, claro, porque es mucho 4 sentido años y de 2 meses. pertenencia. Por ahí recién te cambia. Ok, listo, Ahí perfecto. quedó, esperen que busco el nombre, no sé si es Mariana, no, perdón, Mariana. Ahí está, gracias.
Estamos todos silenciados, ¿no? Creo. Sí. Bueno, en el segundo escenario ya tenemos un escenario complicado, ¿sí? Ahí hablamos que es necesario analizar, responder, porque esa misma complicación nos demanda poder tener esas líneas de acción como mínimo, pero también necesitamos percibir, ¿sí? Percibir qué es eso que nos está complicando poder llegar a una resolución o llegar a que ese programa funcione o llegar a que ese conflicto en el equipo de trabajo se resuelva, llegar a que el área esté alineado con alguna cuestión puntual que no esté alineada con la jurisdicción, con el organismo. Bueno, millones o millones, no sé si millones, pero muchos desafíos que hay en la administración pública, que sabemos y lo saben ustedes que están en esas funciones, están ahí a la orden del día. ¿Qué tenemos como resultado en ese escenario complicado? Buenas prácticas, ¿sí? Es decir, ¿qué nos va a dar como resultado justamente sortear esos escenarios? Es que esas prácticas se van a ir consolidando, ¿sí? Y qué es lo que podemos ofrecer también como equipo de trabajo son justamente esas buenas prácticas, ¿sí? Que hagan que eso complicado se transforme en algo al menos un poco más ordenado, ¿sí? Si ven ustedes en el gráfico, tenemos en el medio, aparece el desorden, y en las esquinas tenemos lo no ordenado y lo ordenado, ¿sí? Fíjense que lo ordenado está un poquito más cerca de esto de lo complicado y de lo simple, y lo no ordenado está más cerca de lo caótico, de lo complejo, ¿sí? Bien, mejores prácticas es un resultado que podemos encontrar en un escenario que podemos decir simple. Puede ser el escenario ideal, bueno, eso es muy particular, entraríamos en una discusión y nos vamos a las 5 de la tarde, pero es un escenario un poco más conocido, ahí percibimos y respondemos. ¿Qué podemos hacer de nuevo en escenario? Ya que es simple, categorizar, ¿sí? Esto que decíamos antes, documentar, fortalecer, ¿sí? Ese escenario simple nos va a dar mejores prácticas y otra vez, me va a dar cohesión grupal, me va a dar mejor liderazgo en el equipo de trabajo, que eso por ahí lo vamos a ver seguramente en el próximo encuentro. Y como último escenario posible, tenemos un escenario caótico, ¿sí? Este diríamos que es el medio del peor escenario, porque acá sí o sí ya no necesitamos lo emergente. Digamos, lo emergente es algo que surge a partir de un fenómeno desconocido o un fenómeno no esperado. En cambio, la práctica novedosa tiene que surgir de forma obligatoria para dar respuesta. Por eso es un caos, ¿sí? Le llamamos caótico a ese escenario. Y ahí necesitamos actuar, además de percibir y responder, ¿sí? Y lo que nos va a traer es una práctica novedosa. Bien, este recorrido de estos 4 escenarios, lo que nosotros queremos eh, transmitirles, que lo que esta teoría propone es que ese problema que ustedes están actuando, al que están respondiendo en sus áreas, lo pueden ubicar en alguno de estas posibles 4 áreas, ¿sí? O un poco de cada una de ellas, ¿sí? Eso creo que creemos que les podría ser útil, ¿sí? Ale, acá Liliana suma también las tareas que te piden para ayer. Bien, bueno, ni hablar. En medio de todo esto aparece eso también, que hay que irlo sumando y que hay que ir respondiendo, ¿sí? Fíjense que hay una palabra, 2 palabras que se repiten en los 4 escenarios. Son responder y percibir, si no me equivoco, que también aparecen en todas o en casi todas, porque nunca dejamos de responder. La diferencia es que en cada escenario, además de responder, tenemos que hacer otra línea de acción para poder dar respuesta a ese tipo a ese tipo de problemas que estamos abordando, ¿sí? Bien. Bueno, y después acá un poquito esto, para no extendernos mucho más. Esto creo que todos sabemos que tenemos siempre un problema con la administración del tiempo en general, nos pasa en cualquier trabajo, y sobre todo en la administración pública provincial. Y el tema de las reuniones, fíjense que esta herramienta es muy específica, la más específica que encontramos, y ahí lo que propusimos nosotros es alguna estrategia para mejorar esas reuniones, ¿sí? Antes, durante y en el final, de forma tal que el tiempo, el uso y la gestión de ese tiempo sea efectivo y sea eficiente, ¿sí? Mírenlo con más detenimiento cuando pueden utilizarlo, nos parece que es una herramienta interesante para utilizarlo en sus trabajos, y nos parece que quedó bastante claro el ejemplo, mírenlo, y nos pueden preguntar en el foro igualmente si hay alguna cuestión
particular lo podemos seguir charlando, obviamente. Bien, bueno, voy a detener acá, así pasamos a las preguntas. Sabri, con respecto a los temas, ¿hay algo que por ahí me quedó a los temas del módulo 3? ¿O que quieras? No, del tema de gestión creo que las Ujú. herramientas son estas, son las que hay que ir teniendo en cuenta. Por eso es bueno conocerlas, porque uno las tiene que, cuando te piden algo para ayer, si vos no tenés ordenado el día a día, o sea, son herramientas que es bueno conocerlas para tenerlas presentes en el momento en que uno lo necesita, ¿no? Esto de las reuniones efectivas que decía recién Ale, uno ya lo conoce, pero siempre es bueno antes de ir a la reunión darle una repasada para decir, bueno, tiene que ser ágil, tengo que tener en cuenta el objetivo, tengo que tener en cuenta cosa de no hacer perderle tiempo a todos los actores que van a esa reunión, ¿no? Entonces son cosas que por ahí uno las sabe, pero tenerlas ordenadas y tanto conceptualmente como en una herramienta práctica te ayuda en el día a día, ¿no? Sabri, Ale, acá pregunta Adriana si el informe de gestión lo realizan en la implementación. Como herramienta, decime, Ale. Sí, Adriana, creo que sí, digamos, tiene que ver más con la gestión en términos de algo que o esté sucediendo en ese momento o ya sucedió, digamos. Si cuando hablamos de planificación, las herramientas de planificación tenían que ver con ideas que iban a suceder antes, ¿sí? O que por lo menos tienen una hipótesis de que suceda. No sé si va en ese sentido. Tendría que ser en la implementación o en algún momento de seguimiento, de monitoreo. No sé, Sabri, vos cómo lo ves. Sí, el informe, hay diferentes tipos de informes, ¿no? Pueden ser informe de gestión, informe de cambio de gestión. Generalmente el informe de gestión se hace cuando uno está terminando un ciclo, entonces, bueno, dice qué es lo que hizo. Si es un informe de cambio de gestión, puede ser con lo que se hizo hasta ahora y qué es lo propuesto. También hay diferentes, si es un informe operativo, si es un informe de proyecto, o sea, hay diferentes tipos de informes, por eso es bueno tener en claro cuál es la finalidad del informe y cuáles son los actores hacia los cuales yo lo estoy proponiendo, ¿no? Y ese sería como el marco de cualquier informe. Pero es una de las Exacto. herramientas, sí. Acá Leonardo nos pregunta si el contenido lo vamos a compartir. Sí, lo vamos a subir. Hay una solapa dentro del aula que se llama Encuentro Sincrónico. Ahí vamos a subir la presentación. Y va a estar el video de la clase de hoy. Bien. Ahí Margarita también nos cuenta sobre un informe en el que está trabajando, que eso nos parece también importante esto que dice Sabri, el destinatario del informe, también si a veces va a ser necesario explicar algún funcionamiento, digo, por ahí esto ya excede un poco todo lo del curso, pero es interesantísimo, digo, hay un montón de herramientas, habrán visto ahora, y formas de explicitar la información, con gráficos, con cuadros, con cuestiones más desde las presentaciones, pero sí nos parece que ustedes son quienes tienen los conocimientos y la experiencia y la formación necesaria para poder precisar más aún esas cuestiones. Y en cuanto Bueno, al y también trabajo, Ariel. perdón, ¿había algún otro comentario? No, ahí Ariel nos contaba que también que en DPCita hacen informes de gestión cada 3 meses. Claro, esos son más informes de seguimiento, ¿no? Ujú. Uno ya tiene pautado y ve cómo evoluciona de un mes a otro. Estos serían como más informes de seguimiento, esos que se hacen con determinada periodicidad, ¿no? Ahí es bueno tenerlos lo más estructurados posible, hay como diferentes estrategias. Pero es algo que es Exacto, propio de los mandos medios, la realización de informes, ¿no? exacto. Bueno, y para el Bien, trabajo final piensen en una acción, una propuesta de mejora para su área y cuál de estas herramientas es la que más se adapta, puede ser de estos módulos o de los módulos que nos quedan. Nos quedan los 2 módulos que son los más interesantes y los que más interés generalmente despiertan. Así que nos quedan solamente 2 módulos para ver, el de gestión de equipos y el de innovación, con el que cerramos. Les agrego algo respecto a una pregunta que hicieron hoy. El trabajo lo pueden hacer en grupo, no hay ningún problema. Lo que le pedimos es que todos los miembros del grupo lo suban e indiquen quiénes forman parte de ese grupo. O sea, todos tienen que entregar el trabajo final en la solapa correspondiente que ya tienen habilitada e indiquen con quién lo hicieron.
Así cuando los docentes lo corrigen, pueden identificar el grupo de trabajo. Sí, perdón, sumo una cosa más, me hiciste acordar, Marce. Una vez que suben el trabajo, después queden atentos a la retroalimentación, o sea, volver a entrar al campus, al espacio en donde hicieron la entrega, que ahí verán la retroalimentación y la calificación. Eso es fundamental para el seguimiento de la propia entrega. Y otra cosa más, hoy consultaban sobre que estaban retrasados con alguna actividad, no hay ningún problema, pueden completar las actividades hasta la finalización del curso. Hay algunos que contaban que se estaban sumando ahora, no hay ningún problema, están a tiempo de ponerse al día. Empiecen a leer, porque la bibliografía es extensa, pero están a tiempo, obviamente. Las actividades prácticas son sencillas, son más un control de lectura que otra cosa, es que participen, que pongan su punto de vista. Las actividades prácticas son sencillas. Lo más desafiante es el proyecto, el trabajo integrador, que tiene que ver con una mejora, y hasta ahora la verdad que hemos leído trabajos excelentes con las propuestas de mejora, y en muchos casos hasta nos han comentado que después los elevaron, los presentaron para llevar a cabo las implementaciones. Así que la idea es que piensen algo que también sea útil, no solo para cumplimentar un requisito académico del curso, sino también útil para el usuario, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahí, perdón, ahí Adriana nos pregunta si las herramientas las podemos aplicar en forma parcial. Yo ahí lo que les decimos es, sí y no, digamos. No esperamos obviamente que, por ejemplo, la matriz marcológico, sabemos que es un tema complejo, lleva mucho tiempo. No esperamos que ustedes hagan un despliegue de 20 páginas con todo un proyecto de gestión complejo y desarrollado que les haya llevado mucho tiempo. No es lo que se espera realmente. Digo, si lo quieren hacer siempre es bienvenido, pero sabemos que no estamos con los tiempos como para poder hacerlo, pero sí esperamos que pueda estar explicitado. Entonces yo diría que se puede utilizar de forma parcial, pero sí tiene que estar clara la aplicación de esa herramienta, ¿sí? Y recuerden que tienen que ser 2 como mínimo. De todas formas, en el próximo encuentro vamos a especificar más sobre el trabajo, pero creo que lo general ya lo saben. Los que no vieron la consigna, está abierta la pestaña para que lo lean, que puedan leer también qué es lo que se va a evaluar. Digo, porque por ahí ahora lo charlamos, pero después uno se olvida. Bueno, y lo que dijeron los compañeros y las compañeras, con la forma de realización y demás, ¿sí? Y la realización de las actividades, me sumo que es importantísimo y que los ayuda a llegar al trabajo con la idea más clara, ¿sí? Por ahí si dejan las actividades para la última semana, después es un poquito más pesadito pensar en una propuesta. Entonces, si lo pueden ir haciendo, es un ratito, piensen que son unos minutos algunas actividades, no llevan mucho. En la medida de sus tiempos posibles, por favor, háganlo, así llegan bien al trabajo y no les resulta no les resulta pesado, no les resulta que implique tanto tiempo, ¿sí? Bueno, no sé si quedó alguna consulta más, algún comentario más de los compañeros. No sé si quieren el mail, quieren que se los comparta en el chat por cualquier consulta que tengan. Es carrera.dpep. Se los comparto en el chat, cualquier duda que tengan nos escriben. Es de donde les mandamos la invitación para la clase de hoy. Pero cualquier duda nos escriben, ya sea por el trabajo, por las actividades. Bien, y estamos en contacto también por el mail y por los foros hasta que transcurran estos 2 módulos, y después tenemos un encuentro final donde vamos a ver los 2 módulos que faltaron y charlamos de nuevo sobre el trabajo final y la entrega y esos detalles. Perdón, ¿podría repetir el mail? Sí, carrera, ahí lo puse en el chat, .dpep@gmail.com. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿estamos? No sé si quedó algo más. Nos despedimos. Les agradecemos mucho el tiempo, la dedicación, la escucha. De verdad, se agradece mucho. Creemos que fue un lindo encuentro y esperamos que les haya sido útil. Hay quienes, si tienen compañeros o compañeras que están haciendo el curso, avísenles que no pudieron estar hoy, vamos a ir avisando cuando esté el video disponible para que lo vean.
Bueno, de mi parte, un saludo para todos. Sabri, Muchas gracias a todos por haber estado y nos estamos Gracias por el en tiempo. contacto. Hasta Nos luego. vemos. Adiós. Adiós. adiós, buena jornada. Chau, chau. Chau, chau.